Ok, hermana, ¿qué le pareció? ¿Cuál fue la impresión que usted tuvo en ese campamento durante este final de semana? O sea, era muy diferente a todos los carnavales que yo había pasado con mi familia. Ujú. En, pues en mi casa era fiesta, bailes, este, peleas después de la fiesta, pero lo que yo observaba ahí era que la forma de diversión que tenían estos nuevos amigos era muy diferente. O sea, jugaban como niños, se distraían como niños, o sea, y no había peleas. Qué bien. Y, y entonces yo me puse a razonar y dije, no, yo quiero esta vida para mí. Amén. Y a partir de entonces empecé a seguir asistiendo a sus reuniones. Ahí las reuniones se hacían domingo, miércoles, viernes y sábado. Nos reuníamos 4 días a la semana y empezaron a estudiar el libro de, en esa época, América en la Profecía, Hoy sería el gran el conflicto. gran conflicto. Ok, ajá. Qué bien. Y entonces, a partir de ese tiempo, de ese final de semana, de esta invitación de su compañera de colegio, perdón, de la universidad, un año después fue bautizada. Ok. Usted me había comentado anteriormente que cuando salió de la universidad, usted tomó una decisión en su vida. ¿Cuál fue y cómo fue tomar esa decisión? Y bueno, ¿por qué también? Durante la época de estudiante tuvimos al pastor Enrique Campbell, que era que solamente se dedicaba a la única iglesia, que era la única iglesia que había en Sucre. Ok. Y, o sea, teníamos las 24 horas del día solo para nosotros. Y él se encargó de adoctrinarnos muy bien en cuanto al sábado, la devolución de los diezmos. Y cuando una vacación vine aquí a Cochabamba, a fin de año, me encontré que mi mamá no estaba en casa, la habían tenido que hospitalizar de emergencia. Y cuando salió del hospital quedamos con muchas deudas. Nos habíamos prestado para la operación de mi mamá y al igual que justo en esa época teníamos alquilado un departamento que el señor pedía que se le devuelva el dinero, que estaba en anticrético, también teníamos que prestarnos de otra tía para devolverle el dinero. Así que mi hermana estaba embarazada y tuve que tomar la decisión de dejar de estudiar ese año y ayudar a mi mamá en su negocio. Ok. Y durante el transcurso de, de ese año, cuando me hice cargo del negocio, vi que las ganancias eran mínimas, muy poco. Se ganaba apenas 20 pesos diarios, que yo me ponía a pensar cómo cubrir con 20 pesos Claro. alquiler y, o sea, de la caseta, o sea, alimentación, pagar agua, luz, no daba. Y entonces tuve que, yo preocupada quedaba, pero aún así seguía yendo los sábados a la iglesia, devolviendo los diezmos. Mi mamá me daba alguna vez me regalaba por la ayuda que le daba, toma para un pantalón. Y como mi mamá no entendía del diezmo, yo agarraba el dinero y lo devolvía como diezmo. Me regalaba para una cartera, agarraba el dinero y lo devolvía como diezmo. Y hasta que de la noche a la mañana sucedió que empezamos a tener mucha venta. ¿Y cómo pasó eso? O sea, antes vendían al día, Sí, sí. 20 bolivianos, ¿no? O sea, la ganancia, sí. Sí, la ganancia. Entonces, ¿cómo creció todo eso? Cuando empezamos realmente a necesitar el dinero para devolverle al señor que nos exigía su dinero,
porque ni con lo que nos habíamos prestado de mi tía nos había alcanzado. Ok. Empezamos a vender así, de la nada. Empezamos a tener mucha venta. Si al día llevaba una cierta cantidad de mercadería que se quedaba ahí, pero cada día tenía que yo llevar la mercadería porque empezó a venderse toda la mercadería que mi mamá tenía. Uy, qué bonito. Y entonces, en menos de una semana, habíamos logrado juntar tanto dinero que devolvimos todo el dinero del anticrético al Señor. Qué bendición. Que devolvimos el dinero de la operación de mi mamá, devolvimos el préstamo a mi tía. O sea, y cuando nos enteramos por qué había esa venta, era que justo en esa época se arruinó la máquina que fabricaba los pañales Bebito en Santa Cruz. Ah, ya. ¿Y tenían stock? Había un stock Y grande entonces vendieron eso. que mi mamá tenía. Ella tenía su stock, pero y uno puede ver cómo Dios hace que pasen las cosas, ¿no? Porque yo decía, cómo uno mismo ve cómo Dios, cuando uno necesita, Dios agarra y te lo da. Exacto. Porque era tanta nuestra necesidad en ese momento y desde entonces yo, más antes siempre diezmaba, pero cómo no creer en un Dios que era tan real en ese momento de mi vida, tan tangible con todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y cosa que cuando ya yo egresé de la universidad, entonces me propuse que cuando yo emprenda el negocio propio mío, yo lo primero que iba a hacer es poner a Dios como mi socio. Amén. Y desde entonces tengo tanta fe en Él como en lo que Él hace por nosotros, ¿no? Y como gratitud a Él, siempre, desde ese día he empezado a devolver siempre los diezmos. Amén. Amén. Qué bendición. La hermana Julieta es miembro de la iglesia Villa Bush, Galindo Norte, y fue tesorera por 15 años, ¿verdad, hermano? Sí. Durante 15 años. Hoy ella es líder del Ministerio de la Mujer. Y yo veo como una bendición del Señor. Nosotros no merecemos nada, pero vemos como una bendición grande del Señor. La hermana Julieta fue invitada por la misión o la unión, por la Unión Boliviana, para ser una delegada en la conferencia general, ¿no? ¿En qué año salió la invitación, hermano? Salió en 2021, pero por problemas de la pandemia se suspendió 2 años. 2 años. Sí, no tuvimos que viajar el 2022. 2022, sí. Muy bien. Entonces, la hermana Julieta siempre estuvo dispuesta a ser fiel al Señor, en los diezmos, en las ofrendas. Como les dije anteriormente, fue 15 años tesorera de la iglesia Villa Bush. Y eso demuestra lo que y eso demuestra y eso demuestra cómo Dios tuvo también su mano sobre ella. Hoy la hermana Julieta es una empresaria, ya tiene su negocio y gracias al Señor le va bien, ¿no? No es solamente, yo creo, no es solamente porque nosotros somos fieles en los diezmos, en las ofrendas, pero Dios realmente quiere nuestra lealtad. Y aquí nosotros vemos un ejemplo claro de nuestra hermana siendo fiel a Dios, ¿no?
Hermana Julieta, para finalizar, ¿cuál sería el consejo que usted nos dejaría, ¿no?, para los amigos que nos verán futuramente, sobre la fidelidad al Señor? Usted tomó una decisión de poder ser fiel al Señor en su juventud. Hoy usted es adventista a 30 años. Entonces, desde que recibió ese mensaje de saber que todo lo que usted tiene no es suyo y pertenece al Señor, entonces, ¿qué mensaje usted podría dejarnos hoy, en el siglo XXI, donde las cosas, quizás las personas no creen en Dios, ¿no? Las personas no creen en la fidelidad, en que realmente nosotros pertenecemos al Señor? ¿Qué podría dejarnos de consejo? A través de todos mis años de adventista, he aprendido a tener fe en Dios, pero a los jóvenes que recién están estudiando y que están aprendiendo a conocer a Dios, que siempre tengan como su mejor amigo a Jesús, que solo tienen que pedir a través de la oración, solo pedir, y todo lo que uno pide, Él siempre nos va a conceder, porque quien me conoce sé que mi vida no ha sido perfecta, he tenido muchos tropiezos, no hice caso, elegí mal a mi esposo, pero Dios me bendició con un segundo esposo muy bueno. Amén. Y que con él pude lograr todo lo que no logré mucho más antes. Y la verdad es que si ustedes no prueban, nunca van a saber lo que es sentir ese amor que Dios tiene hacia uno. Solo tienen que probar, porque en mi desesperación una vez yo, para darles un ejemplo, me comí una manzana durante el culto y les pregunté si esa manzana habían sentido el sabor, y no, pues ellos nunca, la persona nunca va a poder saber qué sabor tiene esa manzana si ustedes no prueban para saber qué es lo que se siente, qué sabor tiene. O sea, tienen que probar, tienen que tener esa fe en Dios, pero tienen que probar. Si no prueban, nunca van a poder saber en toda su vida lo que es ser fiel a Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. La hermana Julieta, ya la conocemos algunos días, y bueno, en esas conversaciones ya nos confidenció que se da el tiempo de conocer a otros países, de viajar, de estar con su familia, conocer nuevos lugares, y eso es importante. Dios bendice a los que son fieles. La Biblia nos dice que Él está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos para cada uno de nosotros. Entonces debemos tener en cuenta a ese Dios que es real, que es poderoso. Así como hizo con la hermana Julieta, puede ser también contigo. Que Dios te bendiga.